noches y bienvenidas a un nuevo programa de Rojo y Negro. En el programa de hoy vamos a hablar del reparto de los fondos europeos para la recuperación de la economía, de cómo tiene previsto el Gobierno hacer este reparto, de si ayudará realmente a la clase trabajadora, o si volveremos a ver cómo las grandes corporaciones industriales y financieras vuelven a salir ganando a costa de no recuperar la economía de la gente, como sucedió en el primer reparto de los fondos multimillonarios de las instituciones europeas al principio de la pandemia. Esta noche tenemos con nosotros para hablar de ello a Isidro López, investigador y miembro de la Fundación de los Comunes y exdiputado. Buenas noches, Isidro. Hola, buenas noches, gracias. Y a Erika González Briz, investigadora del Observatorio de Multinacionales en América Latina, Paz con Dignidad. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Ya sabéis que por motivos de seguridad no podemos tener a nuestros 4 invitados en plató, así que tendremos vía Zoom a Miguel Urbán, eurodiputado, que está actualmente en Bruselas, y a Nicola Siega, investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización. También contaremos con Desiderio Martín, director de la Escuela de Formación CGT Eladio Villanueva. Recordad que podéis participar con nosotros en Twitter con el hashtag RNTV Fondos Europa. Y para presentar el tema, vamos a ver el vídeo que nos han preparado nuestras compañeras. Los datos son sobrecogedores. El aumento de la pobreza y la desigualdad en el Estado español se ha disparado en el último año. Asimismo, la frágil situación de los servicios públicos básicos dificulta la utilización de estos como herramienta fundamental para combatir la pobreza y la brecha entre la población más rica y más pobre. Por otro lado, la crisis pandémica ha puesto de manifiesto la debilidad económica y productiva que se deriva del modelo económico en el que está especializado el Estado español. Desde la Unión Europea se van a repartir los fondos europeos de recuperación, con grandes inversiones previstas para reverdecer antiguas industrias, extractivistas, aeronáuticas, constructoras, automoción, etc. O para abrir nuevos mercados manteniendo el dominio de la propiedad privada, garantizando así los beneficios capitalistas frente a las rentas de trabajo. Nada se dice en dichos fondos sobre la nacionalización, al menos, de las industrias beneficiadas o la necesidad de regular los oligopolios en los sectores energéticos o tecnológicos que serán los grandes beneficiados de esas inversiones. Al Estado español le corresponden 140.000 millones, que suponen el equivalente al 3% de su PIB anual durante el periodo de vigencia del plan 2021-2026, de los cuales unos 72.000 millones son ayudas directas y el resto crédito, es decir, deuda. Estos fondos correspondientes al Estado español se encuentran regulados por un Real Decreto Ley coelaborado por el Gobierno Central de Coalición y la COE, y que para su aprobación han contado con el apoyo del PNV, EH Bildu y Vox, entre otros. Las principales consultoras y los grandes bufetes de abogados ligados al poder corporativo, que realizan labores de asesoría institucional y empresarial, son quienes han elaborado planes y propuestas concretas, especialmente para las grandes corporaciones, bien energéticas, bien de telecomunicación, bien de transportes y constructoras, sector de automoción e industria turística. Las empresas pertenecientes al IBEX 35 en su conjunto han presentado proyectos por un valor muy superior a los 100.000 millones. Solo Iberdrola, por ejemplo, pretende impulsar iniciativas cuantificadas en 21.000 millones. Los planes y propuestas publicadas hasta el momento no priorizan el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y educación, el modelo público de residencias, los cuidados de cercanía que prioricen la autonomía de las personas y otros ámbitos de cuidados, la garantía de la vivienda como derecho, la mejora de las condiciones laborales, la lucha contra la pobreza energética, el apoyo al pequeño comercio o el impulso de las economías campesinas y los circuitos cortos, por poner algunos ejemplos. Los fondos están condicionados al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión y el Consejo, incluidas en el semestre europeo de 2019 y 2020. Mercado de trabajo, sistemas públicos de pensiones y mercado único. Y se obliga a los estados, especialmente a los del sur, a renunciar a financiar la recuperación con otros instrumentos. Nada de políticas fiscales comunes que obliguen a las grandes corporaciones, oligopolios, capital financiero, etc., a la redistribución de la riqueza.
Muchas gracias, compañeras. Isidro, los fondos europeos de reconstrucción se encuentran en la misma lógica que el Pacto Verde Europeo o Green New Deal como salvador del planeta. ¿De verdad nos van a salvar a todos y a todas? No nos van a salvar, no. Lo primero que habría que decir es que realmente es sorprendente, desde luego desde el punto de vista del discurso y tal, que acompaña tanto lo que fue la primera versión del Green New Deal como luego el Next Generation Europe y tal, es la capacidad que tienen la Unión Europea y los países miembros para meter una y otra vez la misma agenda económica, ambiental, social, las tres patas que ellos le dicen, porque llevan intentando colar esto desde la agenda de Lisboa a principios del año 2000, es decir, no es poco. Y una y otra vez es la gran novedad, ¿no? Entonces la gran idea que hemos tenido es que el capitalismo ahora va a ser verde. O sea, es que es una cuestión que en realidad si uno lo piensa fríamente es que, quiero decir, el capitalismo lo que le interesa fundamentalmente es rescatar el beneficio y no poco en las, digamos, condiciones de crisis actuales necesita, digamos, la estructura de poder capitalista para permanecer intacta, como estaba antes de la crisis de la pandemia. Entonces, pues, digamos que necesita producir beneficio a expuertas. Todo lo que tiene que ver con la adaptación, cambio climático, tecnologías verdes, el coche eléctrico, tal, son nichos de beneficio tal y como se ven desde el capitalismo. O sea, digamos, desde las instancias del capitalismo global y, por supuesto, desde la Unión Europea. Estos son nichos de acumulación, sin más. Que puedan producir un efecto beneficioso al mundo, genial, porque así, además, gana legitimidad política la Unión Europea y los Estados miembros. Pero, digamos que el único y exclusivo objetivo es producir beneficio en la cantidad necesaria para la demanda actual, que es muchísimo. Otra cuestión importante es que, claro, estos fondos es que vienen con una mentira inicial, ¿no? Porque, o sea, digamos que, o sea, es sorprendente que desde julio no se haya visto un solo duro de los fondos, es decir, cuando menos, ¿no? Entonces, claro, es que aquí la cosa está en que el gobierno más progresista de la historia, pues es como es extraordinariamente dado al anuncio rimbombante. En julio, cuando vino Pedro Sánchez, se le puso una alfombra roja, se le hizo el pasillo de ganador de la Copa de Europa, y lo que estaba diciendo de fondo es directamente mentira. Es decir, estos fondos no son incondicionales de ninguna de las maneras. Lo que se ha sustituido es la figura de la troika, una figura tripartita de, pues eso, es FMI, Comisión y Banco Central Europeo, ¿no? Era la troika. Pues bien, esas no van a ser las figuras supervisoras, sino que van a ser directamente los gobiernos nacionales los que se entrecrucen las revisiones de la asignación de los fondos, con lo cual nos podemos figurar el tipo de control férreo que hay. Ahora mismo están sujetos la propia o desembolso de los fondos a una sentencia del Tribunal Constitucional alemán. Te quiero decir que es que ni siquiera están asegurados, porque se mintió, o sea, pero descaradamente desde el minuto 1. El gobierno en pleno aplaudió y hizo la ola a Pedro Sánchez, que venía aquí con el plan Marshall número 2. Y por terminar, simplemente por ir apuntando a la cuestión española, es que, o sea, la cosa ha ido como de mal en peor. Era ya lamentable el planteamiento inicial de las asignaciones de fondos, pero claro, visto lo visto, ahora mismo es que básicamente va a servir para salvar el esqueleto de la estructura de poder. Es decir, aquí va a haber competición también por arriba y muy sanguinaria, porque no hay para todos. Digo para todos por arriba, Luego hablamos de los de abajo y de las cuestiones políticas. Ahora me estoy refiriendo exclusivamente a la órbita del capital. No hay para todos. O sea, si os habéis fijado en los últimos tiempos, o sea, cualquier tipo de telediario es un rosario de asociaciones profesionales, de patronales pidiendo rescates. O sea, uno detrás de otro. Es alucinante, pues ha desaparecido el neoliberalismo, si os fijáis, porque en el fondo nadie quiere la competencia. Los que tendrían que estar interesados en la competencia, que son los capitalistas, abominan de ella, no quieren ni oír hablar de ella. Yo no he visto uno solo desde marzo del año pasado, un solo capitalista, un solo empresario que haya dicho, no, la competencia, eso es lo que quiero. Erika, ¿tú qué opinas?
Sí, pues rescatando alguna cosa de la que ha aportado Isidro, del no hay para todos, y efectivamente se va a producir toda esa pugna, pero digamos que el presupuesto público, inyección de liquidez que se hace con estos fondos europeos, que bueno, que veremos, ¿no?, qué va a pasar con ellos. Luego lo hablamos, ¿no?, de dónde vienen esos fondos, de la deuda que van a generar, de si se aprueba la generación de deuda para obtenerlos, ¿no?, porque hay otros países que se están oponiendo a este tipo de mecanismos para obtener los fondos, pero bueno, del no hay para todos, también tener en cuenta de dónde venimos, ¿no?, y que ya ha habido varios rescates, grandes rescates empresariales anteriormente, tanto después de la crisis de 2008 como en el plan de choque económico que hubo impulsado por el gobierno el año pasado, ¿no?, donde se puso a disposición, que va a ser al final inversión pública, porque eran más de 100.000 millones de euros en avales para los créditos de las empresas, es decir, en pagar los créditos que no paguen las empresas, y ya la ministra de Economía ya ha ido adelantando que toda esa deuda, todos esos créditos que han pedido las empresas, pues que se va, digamos, a eliminar y va a ser asumida por el propio Estado. Es decir, ya había una transferencia multimillonaria a estas empresas, más lo que plantean los fondos, ¿no? Es decir, que no hay para todos, efectivamente, pero ha habido una transferencia y va a haber una transferencia enorme de fondos públicos, que va a ser deuda a ese sector privado. Con relación al Pacto Verde Europeo o Green New Deal, efectivamente se plantea estos fondos europeos como la oportunidad de una reforma, de una recuperación verde y digital, ¿no?, que afronte la crisis ecológica y que también genere un nuevo periodo de crecimiento económico y bueno, pues de progreso para todo el mundo, nuevos empleos. Bueno, lo ha ido describiendo todas las odas, ¿no?, Pedro Sánchez hoy al presentar el plan de recuperación, transformación y resiliencia, que es quien va a decir en qué se va a invertir estos fondos. Y de ahí que se planteen, ¿no?, con una serie de condiciones, que es que el 37% de los fondos vayan a una transición energética y que el 20% a una transición digital, y que también incorporen una cosa que han llamado principio de no generar daño significativo al medio ambiente, pero que no concretan qué es daño significativo o no, por lo tanto pueden colar cualquier tipo de proyectos. Si se ve cómo se están decidiendo esos fondos, a qué sectores y a quiénes van a beneficiar, pues se confirman un poco lo que ha planteado Isidro, ¿no? Sirven básicamente para, también lo ha dicho Pedro Sánchez, para sostener el crecimiento económico y para garantizar nuevos nichos de mercado, de negocio de las grandes empresas, para ampliar y sostener sus beneficios y mejorar su posicionamiento de competencia en el mercado global, ¿no? Si vemos cuáles son los proyectos, que por cierto, igual Pedro Sánchez hablaba de un plan que se ha generado de manera participativa, ¿no?, de manera transparente, y no se sabe qué proyectos contiene el plan, se sabe cuáles son las líneas, cuál va a ser la división grande del presupuesto, pero no se sabe cuáles van a ser los proyectos. Pero bueno, si vemos un poco qué tipo de proyectos, en función de las comunidades autónomas que han ido diciendo qué proyectos presentan, o las propias empresas, pues vemos que son infraestructuras, que es hidrógeno, que son grandes instalaciones de fotovoltaica y eólica, ampliar la digitalización, gigafactorías de baterías. Es decir, lo que se está planteando son obras de gran envergadura que solo pueden acometer grandes compañías, que además aprovechan estos fondos para hacer un lavado verde y presentarse no como parte del problema de la crisis ecológica, sino como parte de la solución, ¿no? Y el ejemplo del hidrógeno es muy claro, ¿no? Plantean el hidrógeno como la energía verde del futuro y está asociada a los negocios de empresas de combustibles fósiles, ¿no? O sea, que no es verdad que va a salvar a todos y todas de la crisis ecológica que ya tenemos encima y que ya se está, pasando directamente a un colapso ecológico. Bueno, los planes de recuperación y resiliencia, como has dicho tú antes, es una herramienta clave del plan Next Generation EU. Al Estado español le corresponden unos 140.000 millones, que suponen el equivalente a un 3% de su PIB anual durante el periodo de vigencia del plan, que es del 2021 a 2026, de los cuales unos 72 millones son ayudas directas y el resto crédito, es decir, deuda. La pregunta sería doble. En primer lugar, si esta inversión milmillonaria recargará o no el tiempo y forma como para ser reactivadora y recuperadora de la economía. Y bueno, si os parece, abordamos el tema de la economía y también,
En segundo lugar, ¿quién va a pagar toda esta fiesta? ¿Quién va a pagar esta fiesta? Eso es algo que se decidirá en una futura lucha política que esperemos se abra en algún momento y que sin duda se va a abrir. Sin duda, porque la magnitud ahora mismo de la turbulencia financiera, social, ambiental es gigantesca. Entonces, evidentemente, quiero decir que teniendo eso en mente, que es de lo que más va a decidir de todo lo que pueda decidir, es decir, en qué escenario político de verdad, no político electoral, nos encontramos aquí al medio plazo, pues desde luego esto per se, para empezar, es que es escasísimo. O sea, yo pediría por favor que se dejase de decir las ayudas millonarias, porque esto es, o sea, es de 70.000 millones, no, es que no era nada en julio, cuando todavía no se había perdido el 12% del PIB. Es decir, es que no llega para absolutamente nada. Ni siquiera está claro que vayan a llegar, ya se ha emitido para deuda. Es verdad que a tipos de interés muy bajos, que en ese sentido uno puede entender así como al que tiene que hacer las compras inmediatamente de bonos diciendo, es que lo voy a tener que comprar al doble de interés dentro de 6 meses o de 7 meses, pues bien, vale. Pero el caso es que el Estado se ha endeudado para cubrir un dinero que no llega y que en última instancia tiene como garantía el presupuesto de la Unión Europea. Y sobre eso está funcionando y hay toda una economía derivada en los mercados financieros sobre ese presupuesto. En el fondo lo que estamos viendo aquí, y es que en el fondo, claro, lo que decía Erika, claro, se le ha transferido una cantidad de recursos absolutamente ridícula al sector privado. No, es que el Estado está manteniendo el capitalismo global ahora mismo. Los Estados. O sea, pensemos en los ERTEs. O sea, están toda Europa con los procesos de producción parados, congelados, jibarizados, con pagos a los empresarios durante más de un año. ¿Qué tipo de ajuste va a requerir eso? Porque se ha seguido funcionando. Y ya había muy poco que rascar aquí, digamos, en la división del trabajo europea, porque hablar de la economía española ya a estas alturas hay que dejarse ya de andarse con tarandajas. La economía española es una provincia, es una economía regional de la economía de la Unión Europea. Entonces, es que no tiene mucho sentido, aparte de como el gobierno intentando salvar el pellejo, que están igual en todos los países de Europa, por cierto, no es exclusiva del gobierno más progresista de la historia. Aparte de eso, o sea, básicamente van a ser las grandes macrounidades políticas las que van a decidir los bancos centrales, el Banco Central Europeo, la Reserva Federal Americana, el gobierno chino. Esos van a ser los grandes agentes que van a jugar esta partida. Y entonces, ¿a Europa qué le toca? Pues a Europa le toca las de perder, francamente, porque digamos que Estados Unidos tiene una coyuntura propia en la que, por ejemplo, ahora mismo este Green New Deal que nosotros decimos, es que no es lo mismo, es que ni siquiera es lo mismo porque surge de un contexto diferente. Ahí es una demanda del movimiento social y aquí ese mismo packet es una cuestión tecnocrática, porque Estados Unidos no es lo mismo que Europa. Igual que Bernie Sanders pedía la sanidad pública que aquí tenemos, no sé si me explico, ¿no? Entonces Europa va, digamos que tiene incrustado todo lo que son los sistemas de bienestar, que no sabe qué hacer con ellos. Bueno, sí sabe lo que hacer, privatizarlos, pero claro, en un momento en el que choca frontalmente con la reproducción social, digamos, y del otro lado está China, que funciona en unos parámetros, eso sí, completamente diferentes, es decir, todo lo que tiene que ver con la producción a nivel global ahora mismo está hegemonizado por China sin ningún tipo de discusión. El resto de los actores que quedan son estados y agentes financieros. Y entre esos dos agentes es donde se va a jugar en Europa la partida. Y va a tener mucho que ver con el pago de la deuda. Evidentemente, si no hay masa, si esto no genera la masa de beneficios suficiente que necesitan las finanzas, aparte de ser filántropos que financian el bienestar social, cobran deuda, son usureros. Y eso es a lo que se van a dedicar. Entonces, quiero decir, el Estado va a responder de toda la economía privada. Simplemente es que esto ya no son rescates. No sé si me explico. Es que esto es un paso más allá. Es que entre el gestor de Goldman Sachs y el tipo que toma las decisiones en un despacho del ministerio no hay diferencia. Hay diferencia entre cómo hablan y cómo se visten. Sus objetivos son los mismos. Sí, sigo... Sí, claro.
Sí, lo que planteaba, o sea, en el marco que plantea Isidro, ¿no? de cómo está ahora mismo la economía global, esas promesas vinculadas a un fuerte crecimiento económico, a una recuperación fuerte de los beneficios para poder pagar la deuda que se está generando asociada pues, a estos fondos o a este sostenimiento del sector privado por parte del Estado, pues esas promesas no son reales, no son reales en relación a esos ejes, ¿no? que plantean como esperanzas, que es, por un lado, todo lo que es la expansión de la digitalización de la economía, que prometen pues, un incremento de la productividad, un incremento de la competencia, también el generar nuevos puestos de trabajo, y lo que realmente vemos es que a medio plazo lo que se trata es un nuevo proceso de concentración y centralización del poder, del hecho de que cada vez más sectores de la economía van a ser controlados por un oligopolio de grandes corporaciones de las tecnologías, ¿no? Esa es la realidad, y también una realidad que vemos en el plano laboral, que ya nos adelantan pues, las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras de plataformas como Uber o Deliveroo, o sea, la uberización del empleo, o dar pasos en esa uberización del empleo, ¿no? Y lo mismo con los grandes proyectos ambientales, que por cierto se van a topar con los límites biofísicos del planeta, que ya se han traspasado, no solo porque los materiales y las energías que requieren para toda esa Green New Deal se basan en materiales que están en declive, y por lo tanto pues, todas esas grandes obras se van a ir topando con esos límites de esos materiales y de esos recursos energéticos y materiales, ¿no? de minería, que precisamente para presionar para obtenerlo se va a ampliar mucho más esa frontera extractiva con todos los impactos que está generando, ¿no? de destrucción ambiental, de destrucción de biodiversidad, de desplazamiento de población, de violación de derechos humanos. Y aún así, con todo esto, no se va a generar esa onda de crecimiento económico para pagar esa deuda, ¿no? O sea, que la deuda se va a pagar, pues como se ha ido pagando la deuda en anteriores ocasiones, en anteriores crisis, ¿no? Con ajustes estructurales, con reforma del sistema de pensiones y laboral, reformas que, por cierto, ya se están produciendo. O sea, aunque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, bueno, pues que está congelado precisamente para dar un poco más de margen a los países, pero no es cierto, las reformas asociadas a esa contención del gasto público, de la inversión pública, ya se está produciendo con las reformas exigidas por la Unión Europea, tanto de pensiones, laboral como fiscal, ¿no? Que no van dirigidas, de luego, a mejorar las condiciones de vida ni los derechos laborales y sociales de la población. Y en relación a esa reactivación o recuperación económica, un poco lo que se ha planteado en el vídeo inicial, lo que va a suponer es una reactivación y recuperación de la economía de las grandes empresas, que, por cierto, como se ha dicho, están en el diseño de la propia gestión de los fondos, ¿no? Desde el propio Real Decreto, que es gran parte lo aportado por la patronal, por la COE, y elaborado por los abogados de los principales bufetes, ¿no? De Cuatro Casas, de Uría Menéndez, de PricewaterhouseCoopers, hasta cómo estas consultoras tienen un pie metido en los ministerios que les están contratando para asesorarles en el acceso a esos fondos, a preparación de esos proyectos, y tienen el otro pie contratado por las grandes empresas que también están demandando cómo pueden diseñar los proyectos a presentar a las administraciones públicas, ¿no? que van a ser quienes dan esos fondos. Es decir, que hay una conexión directa entre administraciones públicas y grandes empresas que hace que, bueno, pues que tienen un acceso privilegiado. Y por eso, también un apunte que han hecho en el vídeo inicial, las grandes compañías han generado una cartera de proyectos inmensa, ¿no? O sea, solo Iberdrola y Endesa pueden concentrar la mitad de las subvenciones dadas al Estado español, ¿no? Y además tienen vías muy directas para conseguir todo ese acaparamiento, digamos, de los fondos europeos, pues a través de una figura que se llaman los PERTE, que son proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, que es una alianza público-privada como las que conocemos, ¿no? En la parte pública, que es parte de ese rescate del Estado, del sector privado, ¿no? La parte pública asume riesgos, inversiones y pasivos, y la parte privada pues, se beneficia, digamos, de esas concesiones y de esas obras. Por no decir lo que llaman las consultoras las ventanillas informales, que es directamente un acceso directo a estas administraciones para presentar sus proyectos. Es decir, pues bueno, la reactivación o recuperación de la economía de las grandes empresas. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño descanso para que veáis nuestro pueblecito de Ruesta.
Ahora vamos a conectar con Miguel Urbán, europarlamentario y miembro de Anticapitalistas, que ahora mismo se encuentra en Bruselas. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues no sé si nos has estado escuchando. Después de todo lo que hemos hablado, ¿te gustaría añadir algo al respecto? Sí, bueno, lo primero, evidente, saludaros y agradecer a Rojo y Negro la invitación y saludar a Isidro y Erika. Me encantaría estar ahí con vosotros. Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho. Solo añadiría que yo creo que a Next Generation, ¿no?, lo que le ocurre en el fondo es lo mismo que le ocurre al presupuesto europeo, que tiene muchos problemas, pero sobre todo lo podríamos englobar en tres principales problemas. Son insuficientes, son inadecuados y provocan más problemas futuros de los que pretenden resolver justamente en el presente. Son insuficientes, yo creo que porque por mucha inversión histórica que se anuncie, yo creo que la Unión Europea, como el gobierno más progresista de la historia, hace años que está abonada a la necesidad de anunciar hechos históricos cada 2 semanas, ¿no? Las cantidades reales son irrisorias, yo lo decía Isidro, fundamentalmente para los desafíos que tiene Europa y para los que tiene España. Los fondos que teóricamente le van a tocar a España apenas representan el 5% del Producto Interior Bruto o de la caída del Producto Interior Bruto en el 2020. O sea, solo para que nos hagamos una idea. No digamos nada de lo que suponen estos fondos para supuestamente reconvertir el modelo productivo. De hecho, el propio Banco Central Europeo ya decía que se necesitaban muchísimos más fondos para poder reactivar, no para poder cambiar el modelo productivo, para reactivar la economía. Con lo cual, yo creo que estos fondos no van a atajar la creciente desigualdad, no van a poder luchar contra el cambio climático, ni, sobre todo, son suficientes para recuperar, en cierta medida, la economía de los efectos de esta pandemia, ¿no? Y, sobre todo, hay que compararlos también con las ayudas que están dando algunos Estados miembros en relación al porcentaje de su PIB. Yo creo que como paradigma Alemania, que ha inyectado casi 2 billones de euros en salvar a su economía, ¿no? Yo creo que Isidro lo decía, o sea, ahora mismo el capitalismo europeo está en la UCI y es el dinero público y son los estados los que lo tienen ahora mismo en tratado intensivo, ¿no? Son inadecuados porque van en la mala dirección, ya que, sobre todo, en lugar de apostar por la inversión pública directa con criterios ecosociales, el dinero va a las grandes empresas multinacionales, lo decía Erika. Yo creo que ponía muy bien los ejemplos y, además, justamente el empleo que generan estas empresas multinacionales es el de peor calidad y son los menos responsables con el medio ambiente. Y justamente serán estas multinacionales las que verán reforzada su posición abusiva dentro del mercado mientras se destruye empleo fijo y tejido productivo entre pequeños y medianos actores. Con lo cual, lo que estamos viendo es un plan más o menos encubierto de rescate a la economía primada con dinero público, fundamentalmente a las grandes empresas. Y yo creo que de esto sabemos bastante bien, y si no, saquemos lecciones de la crisis del 2008. Y un problema de futuro, porque los fondos que de hoy se pagan mañana con deudas o con reformas estructurales condicionadas, y que esas reformas y esas deudas, que las sufriremos, son las mayorías sociales. Yo creo que le han puesto Next Generation como nombre a estos fondos porque realmente lo van a pagar las próximas generaciones. Yo creo que no nos podemos olvidar de que la mitad de los fondos no son transmisión directa, la mitad de los fondos tampoco son simplemente fondos, son fondos, deuda vinculada al mecanismo del MEDE, al memorándum de entendimiento, a la intervención de la economía, a los hombres de negro que ya vimos en la crisis de la deuda del 2010, ¿no? Incluso la condicionalidad blanda de las transmisiones directas está relacionada con el semestre europeo, que eso se traduce en España en reforma del mercado de trabajo, simplificación de los mecanismos de contratación, mochila austríaca, pensiones, desarrollo del segundo pilar. Esto es los fondos europeos. Los planes y propuestas publicadas hasta el momento parece que no priorizan el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y educación.
el modelo público de residencias y un modelo de cuidados de cercanía, etc. Realmente parece un proceso que se dirige prioritariamente al desarrollo de nichos de negocio en sectores específicos y especializados de esta nueva economía, que tira más a lo digital y a lo verde. Es decir, a gusto de las grandes corporaciones. ¿Esto es cierto o solamente es producto de planteamientos de extremistas, de los antisistema y demás gentes del mal vivir? Bueno, realmente no hay mayor extremista que las políticas neoliberales de la Unión Europea. Los más extremistas justamente que ahondan en un modelo que se ha visto fracasado para asegurar no solo el buen vivir, sino prácticamente podríamos decir un modelo fracasado para asegurar la vida. Y yo creo que esta pandemia ha puesto al descubierto y al desnudo las carencias de un modelo neoliberal, las carencias de la Unión Europea, las carencias de los tratados y del modelo de crecimiento de la Unión Europea. Yo no hablaría de una economía verde, si acaso hablaría de una economía con maquillaje verde, ¿no? Yo creo que eso es... Vamos, Federica lo puede abordar bien, acaban de sacar un informe de OMAL, yo creo que muy interesante, ¿no? En donde se ve bien hacia dónde se está orientando la mayoría de estos fondos, pero podemos ver cómo, por ejemplo, Alemania lo que se ha dedicado es a rescatar sectores enteros, a rescatar... con dinero público, ya lo vimos en el 2008 bancos, ahora lo que estamos rescatando fundamentalmente es cierto tejido productivo, aerolíneas, una serie de elementos que además se rescatan con dinero público, pero que no se ponen bajo control público y bajo control social. Y yo creo que esto es un elemento fundamental, ¿no? Y ante esto, lo que hay que decir es que si los fondos son insuficientes, entonces lo que hay que hacer es buscar más fondos. Y para eso, por ejemplo, nosotros hemos puesto encima de la mesa la necesidad de una tasa COVID que lo que haga es gravar a las grandes multinacionales, a los grandes patrimonios, a los multimillonarios, ¿no? De esta crisis solo podremos salir o pagando los de siempre o que paguen los ricos, ¿no? Y nosotros lo tenemos muy claro. Hay que hacer una fiscalidad por la cual paguen los ricos. Hay que combatir la elusión y la evasión fiscal. La elusión y la evasión fiscal en Europa nos cuestan 1 millón de millones de euros al año. Y estos son datos de la Comisión Europea. Eso es más que los fondos sobre los que estamos debatiendo ahora mismo. Si vamos en la mala dirección con estos fondos, yo creo que hay que cambiar de rumbo y hay que cambiar de modelo, ¿no? En ese sentido, yo creo que la financiación debería ser mediante mecanismos de inversión pública directa, combinada con una colaboración público-social o cooperativa comunitaria a través de una banca pública, que yo creo que es uno de los elementos que no se ha hablado, pero que también el gobierno más progresista de la historia ha dilapidado con la fusión de Bankia y CaixaBank, la posibilidad de una banca pública, que sería un elemento central para, bajo control social y democrático, financiar directamente planes de rescate ciudadano y una reconversión del modelo productivo en clave ecosocial. Y evidentemente, para que no lo paguen las generaciones futuras, yo creo que hay un elemento fundamental, que es romper con el corsé de los tratados europeos. Hemos visto como cuando el inicio de la crisis del coronavirus se puso en suspenso el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, techo de déficit. ¿Por qué no podemos hablar directamente de acabar, de romper con la camisa de fuerza de los tratados de la Unión Europea? Porque poner en suspenso, en cuanto tengamos a la población vacunada, van a venir los recortes, va a venir otra vez el techo de déficit y vamos a volver a ver estos mismos problemas de deuda, y por eso una auditoría justamente ahora de las deudas y la suspensión de cualquier pago de deuda relacionada con la pandemia, fundamentalmente deuda adquirida con el Banco Central Europeo, sería un elemento fundamental a poner encima de la mesa. Con lo cual, si estos fondos están hechos a medida de las grandes multinacionales, lo que necesitamos es un cambio de rumbo que ponga
los fondos necesarios al servicio de un rescate ciudadano. Pues muchísimas gracias, Miguel, por estar esta noche con nosotros y por contarnos tu punto de vista. Y bueno, nos vemos en la lucha. Muchísimas gracias, es un placer y nada, esperemos que dentro de poco no nos tengamos que ver mediados por una pantalla, sino nos podamos ver, pues eso, en las calles, en las plazas y sobre todo poniendo encima de la mesa que nuestras vidas valen mucho más que sus beneficios. Esperemos. Ahora nuestras compañeras han estado entrevistando a Desiderio Martín, director de la Escuela de Formación de CGT, Eludio Villanueva. El planeta nos está cuestionando desde hace muchísimo tiempo nuestras formas de consumo, es decir, las formas de consumo que tienen que ver con las formas de producción y las formas de distribución. Y esto nos está llevando a la cara del mismo problema, porque nos está diciendo que tenemos que reducir, no solamente de reducir, sino de eliminar esas maneras de consumo y esas maneras de producir y de distribuir las mercancías. Y el problema radica en una doble cara. Primero, la inviabilidad económica que tiene de los sistemas verdes, porque al final los fondos de recuperación no son ni más ni menos que un añadido del sistema verde o de la nueva economía verde que se da, la cual es inviable desde un punto de vista del crecimiento. Es decir, por explicarlo con un ejemplo concreto, si queremos producir coches eléctricos a mansalva que garantice la viabilidad de la economía y por lo tanto ese crecimiento, eso nos va a llevar a un consumo de recursos mucho mayor que lo único que va a causar son más contaminación. Otro de los ejemplos concretos que establecía ayer la ministra de Economía, la Nadia Calviño, es que quiere crecimientos del 10%. De los presupuestos generales del Estado del 21 los ha tenido que rebajar y ese crecimiento del 10% era en base a dos premisas. Una, que llegaran los fondos europeos, que ya se metieron 27.000 millones en los presupuestos generales del Estado, y dos, en concreto, que se utilizara con los nuevos proyectos o megatractores de lo que se llama la economía verde o la economía digitalizada que tiene que haber. Eso significa que si nosotros queremos crecimientos del 10%, significa que vamos a tener una huella ecológica del 6%, con lo cual el problema se retroalimenta. No solucionamos el problema con crecimiento, sino solucionaríamos el problema por ir otra vez al ejemplo de los transportes públicos. En vez de apostar por los coches eléctricos, apostemos por un transporte público y por un reciclaje. En la crisis estafa del 2008 se libraron cientos de miles de millones a niveles globales para salvar la banca. Y por lo tanto llegamos a una financiación. ¿A costa de qué fue eso? Pues fue a costa de nuestros servicios públicos y sobre todo de los derechos públicos y de lo común, de lo que tiene que ver con la economía de la vida, que es la economía de lo común. Es decir, se nos precarizó, hubo más desigualdades, etc. Los nuevos fondos, no solamente los que ha lanzado Europa con la Next Generation, o Next Generation en inglés, no sé muy bien cómo decirlo, pero son fondos de recuperación para las nuevas generaciones, en concreto que podamos tener algún proyecto de vida. También lo ha lanzado Biden en Estados Unidos. Lo único que proyectan es una competencia por ver quién se coloca en mejores condiciones con respecto a esas megaeconomías, es decir, es una reproducción del capital de forma ampliada entre los nuevos nichos de negocio, en feroz competencia. ¿Cómo nosotros vamos a ser posibles, es decir, CGT y los diferentes movimientos sociales, de poder parar esto y meter una economía real de la vida para que todos los dineros... Pues en primer lugar habría que hacer una reforma fiscal absolutamente drástica. Drástica significa que quien tiene posibilidades, en concreto, de meter dinero ahí, no sea a través de nuestras generaciones que lo tengamos que pagar con salud, que lo tengamos que pagar con educación, con las residencias públicas, etcétera, etcétera, sino que esos recursos hay que sacárselos a las grandes corporaciones, de las cuales van a recibir más del 75%. Nos encontramos aquí en la bolsa y, por ejemplo, las empresas del IBEX 35 ya han presentado proyectos al gobierno concreto de esos fondos, de los 140.000 millones que le corresponden al Estado español, de más del 110.000 millones. Claro, es decir, los fondos que nosotros podamos
exigir en concreto solamente puede ser a través de una movilización y una movilización muy seria por parte de establecer contrapoderes con la gente. No hay otra manera, es decir, el poder no va a distribuir en una economía de la vida si no existe la presión de la calle y la presión de la gente de una forma mucho más absoluta que lo que estamos haciendo hasta ahora. La apuesta de CGT para los repartos de los fondos pues, es la misma que de la gente que llevamos peleando durante todo este tiempo. Es decir, los fondos hay que partir de que no son un proyecto, de la desglobalización. Es decir, no cuestiona para nada la globalización económica y política que hay. Por lo tanto, la apuesta de CGT es decir, ¿por qué necesitamos de esos fondos que lo que llevan son condicionalidades con un endeudamiento muy fuerte? ¿Y por qué no refinanciamos, es decir, recuperamos la economía de la vida, que es lo que está apostando CGT por la economía de la vida? Nosotros tenemos proyectos, lo mismo que tiene todas las gentes en concreto que trabajan en el movimiento social, que pasan por un decrecimiento, en primer lugar. Un decrecimiento, no existe un crecimiento mayor para la recuperación de la vida o de la economía de la vida. La economía de la vida que debiera pasar por la educación, que debiera pasar por los sistemas sanitarios, que debiera pasar por la agroecología, es decir, por los circuitos cortos y la suficiencia alimentaria, que debiera pasar por el hecho concreto de que todo el mundo tuviera derecho a una vivienda, que la vivienda no fuera un bien, eso, que debiera pasar por el derecho a la economía energética y sostenible, con lo cual eso significaría que nadie pudiera que nadie pudiera tener consecuencias con la pobreza energética. A partir de ahí podemos tener todos los proyectos del mundo que queramos, es decir, tanto en sanidad como en educación, como en el transporte, que citaba antes, etc. Eso es por la apuesta que hace CGT. Muchas gracias, compañeras, por vuestro esfuerzo. Erika, la pandemia ha mostrado cómo nuestra economía es principalmente de servicios y depende al 100% de lo que fabrican en otros países como China, para cubrir todas nuestras necesidades. ¿Crees realmente que los fondos europeos nos van a salvar a todas? Pues creo que los fondos europeos, tal y como se han planteado, se van a gestionar como una huida hacia adelante por parte del gobierno español y que van a servir para sostener el modelo del capitalismo de la provincia España, ¿no? Como planteaba también Isidro, ¿no? Como parte de un capitalismo europeo, para sostener un capitalismo español que está en crisis y que ya estaba en crisis, ¿no? Antes de la llegada de la pandemia, este capitalismo ya empezaba a mostrar sus límites, ¿no? Con una posición de la economía española muy periférica en el capitalismo global, con una especialización de esta economía española en sectores como el turismo, la construcción, precisamente que son sectores que se van a fortalecer con los fondos europeos, ¿no? Las grandes constructoras, las infraestructuras, la vivienda, el turismo, ¿no? Planteando con nuevas palabras modernización, digitalización, pero en sí sostener esos ejes de la especialización de la economía española, ¿no? Cuando también se ve que ese capitalismo español no ha sido capaz, ¿no? de mejorar la calidad de vida, sino todo lo contrario, de un empeoramiento generalizado de las condiciones de vida de las mayorías sociales, pues ya antes de la crisis, de esta crisis asociada a la pandemia, ya se veía que estaba en crisis, y más que lo va a estar, ¿no? O sea, antes ya de la pandemia no había sectores más que privatizar, o sea, prácticamente todo está privatizado, difícilmente se encuentran nuevos nichos de mercado que van a aprovechar todo lo que es el capitalismo verde y digital. Las grandes empresas están exprimiendo, digamos, todos los réditos de la internacionalización de décadas anteriores, ¿no? que hicieron a América Latina, donde pueden sostener parte de sus beneficios, pero esto ya está demostrando sus límites, y bueno, también vemos cómo precisamente esos sectores de especialización de la economía, del turismo, por ejemplo, de los últimos años, que era en lo que se basaba parte de la recuperación, pues con la pandemia ha terminado de romperse, ¿no? Entonces,
difícilmente se puede hablar ahora mismo o de recuperación o de intentar abordar una nueva etapa de crecimiento económico o de reforma económica que plantee otro futuro que, bueno, pues que, como dices en la pregunta, vayan a salvar a las mayorías sociales o, como dicen el discurso oficial, que no deje a nadie atrás, ¿no? Más bien lo contrario, se van a sostener esos ejes de la economía que han sido parte de esa especialización de la economía española y que están en crisis. Y que, por cierto, la parte de las empresas o del sostenimiento de los beneficios de estas empresas, pues van a intentar llevar a cabo otra vez las fórmulas de siempre, que se han visto, ¿no? Precisamente el abordar nuevos mercados, el incrementar aún más la devaluación salarial, la precarización laboral, el ir vendiendo activos para obtener liquidez y, sobre todo, también seguir presionando al Estado para obtener tanto apoyo financiero como un rescate directo a través de estos fondos. Isidro, nuestros sistemas económicos están presididos por este capitalismo global. ¿Crees que las soluciones que están ofertando realmente modificarán algo? A peor, posiblemente, pero por lo demás no... Es que es todo como de... A ver, por poner un ejemplo, si alguien sabe más o menos, está siguiendo cuáles son las cifras en las que se están moviendo, las pérdidas de PIB, las pérdidas de empleo, las cifras de los ERTE, las cifras de las moratorias de pagos de hipotecas. Si alguien lo está siguiendo y mira las cifras de las ayudas, en Europa siempre parece que falta un cero, ¿no? Es como, oye, que os habéis dejado un cero para que esté un poco medio... O sea, es que no tiene nada que ver en términos, digamos, de cifras. Pero la cuestión yo creo que es mucho más profunda, es que los cambios... O sea, es que... tenemos la experiencia previa de la crisis de 2008, que fue una crisis financiera. Las crisis financieras son rapidísimas, son demoledoras, porque los balances de los bancos se esfuman en segundos. Entonces requieren operaciones muy rápidas, quiebras, todo fulgurante. Esta crisis empieza por el otro lado del sistema, si queréis, del modelo capitalista global, por la producción y por la propia vida. Los estados tienen una capacidad de fuego para detener los efectos más salvajes de una pandemia de este estilo fabulosa. Y en esas estamos, porque han empleado toda la que tienen. O sea, los bancos centrales están en unas cifras de emisión de dinero jamás vistas. Se puede decir que la Reserva Federal Americana ha rescatado todo el sistema financiero americano. Todo. No ha habido quiebras. A costa de que, claro, hay pocos beneficios porque lo está pagando realmente dinero público. En fin, presiones sobre el dólar, pero eso cae fuera de este asunto. A lo que vamos es que la profundidad del asunto es gigantesca. Por referirnos al Estado español y desarrollándose, ya digo, como una crisis que yo creo que va a ser más bien de gota malaya, o sea, que va a ser de poco a poco. Una crisis del mercado laboral, o sea, que eso es así a bocajarro. Y además tiene consecuencias, ya está en pleno, están los ERTES, claro, que es como una cuestión que es extrañísima, que nadie sabe muy bien cómo resolver, porque claro, hay un ajuste, de ese ajuste, claro, entonces al final los fondos lo que es la selección estratégica, ¿no? Es decir, a quién le aplicamos el mercado y a quién socializamos, ¿no? Claro, insisto, la muerte del liberalismo y su desacreditación es que los que tendrían que estar diciendo mercado, están diciendo que venga el dinero del Estado. O sea, si eso no es suficiente desacreditación, yo no sé cuál es. Y en el caso de España hay dos crisis, además, que están... Bueno, hay una que es común a toda Europa, que es la crisis de los servicios públicos. Están desbordados todo el aparato de servicios públicos europeo. Todo. O sea, no es una cuestión, estamos hablando de demandas que exceden en 4 y 5 veces, digamos, el valor de los sistemas públicos europeos, sus presupuestos anuales, completamente desbordados. Eso va a generar, por supuesto, una conflictividad social muy alta, porque la demanda no va a parar, porque además somos sociedades muy medicalizadas. Ya hemos visto, ha aumentado la mortalidad general, la agregada, no la del COVID, toda. De hecho, es que esto es una crisis no del COVID, de los sistemas sanitarios europeos, que se han visto completamente desbordados. Esta crisis, por supuesto, todo lo que no entre ahí va a mandarse a la esfera doméstica de la reproducción.
Es decir, todos esos costes que no se asumen colectivamente van a ser mandados a las familias y personalmente. Y la que es verdaderamente estratégica, que es la crisis inmobiliaria. Porque, claro, la vivienda aquí tiene una peculiaridad. Por supuesto, podríamos estar hablando de Florentino, constructoras, ACS, Ferrovial, los reyes del mambo, no cabe ninguna duda. Pero aquí hay un modelo basado en el pequeño rentista, en la filtración, si se quiere, de los beneficios de la propiedad inmobiliaria hasta el consumo corriente, el lugar del trabajo, que es central. Y si eso se viene abajo, y se puede venir abajo, ahí vamos a ver cómo los límites de la Constitución española saltan por los aires. Porque el título 1 es la propiedad privada. La vivienda viene mucho después. Y va a ser incompatible simplemente la gestión de un Estado medianamente con unos mínimos de consenso. Por supuesto, todo el sistema de partidos actual no creo que dure mucho en este contexto, irán desapareciendo uno detrás de otro y quedarán las dos patas del Estado, el PSOE y el PP, el Ministerio de la derecha y de la izquierda, más o menos de acuerdo en la defensa de este modelo. Pero, insisto, por centrarnos en lo que... Porque es que las recetitas económicas en esto no, estamos en una crisis muchísimo más grave. La Unión Europea basaba todo su dominio en ser relativamente invisible. Es decir, no era un agente político visible, eran los Estados-nación los que asumían los costes. Bueno, pues ahora son visibles. Ahí lo tenemos, las vacunas. ¿Cuánto le queda a la Unión Europea? Con es decir, se están Francia y Alemania sin vacunar, mientras el resto del mundo se está vacunando. Quiero decir, es que es un desastre absoluto, es el colapso de la Unión Europea en el medio plazo. Entonces, con todos esos elementos, yo lo que haría es, bueno, supongo que tenemos un último punto de hablar de cómo hacemos política en este percal. Se nos ha quedado un poco un panorama de sálvese quien pueda. No, yo creo que es un panorama buenísimo. Yo es que sí, es que no me gustaba lo de antes. Entonces, cualquier cosa que venga ahora posiblemente vaya a ser mejor, aunque de entrada, por supuesto, nada es sencillo. Nada es sencillo, pero es que la aspiración a seguir pillando las migajas una y otra vez tampoco la veo muy clara. Muy cierto. En algún momento vamos a tener que plantearnos lo gordo. Bueno, nuestra compañera Bea nos ha preparado el briconsejo de este mes sobre este tema. Hola a todas y bienvenidas al briconsejo. En las últimas décadas, especialmente a partir de la crisis de 2008, las diferencias socioeconómicas de los diferentes países miembros de la Unión Europea no solo han evidenciado los desequilibrios entre Estados, sino también los distintos puntos de vista o posiciones políticas ante estas desigualdades, que son más patentes en aquellos de la periferia, como el español. Europa ha evolucionado a diferentes velocidades y esto ha conformado una estructura desigual que ha provocado cambios muy profundos en el mercado laboral y también en la forma de organización de la clase trabajadora. Además, el marco institucional actual ha concedido al capital más herramientas para imponer su voluntad sobre el trabajo con todas sus consecuencias para las trabajadoras y para los trabajadores. Por si fuera poco, sumamos los efectos de la pandemia de COVID-19, que ha profundizado y acentuado mucho más los problemas económicos y sociales que ya padecíamos en la economía española. Ha aumentado la pobreza y nos hemos dado cuenta de la fragilidad de nuestros servicios sociales cuando más falta nos han hecho para asistir a la gente y para combatir la brecha entre los más ricos y los más pobres. Hemos comprendido que el modelo económico español, basado en el turismo, la hostelería y la restauración principalmente, es débil y que si ya la situación de las personas empleadas en este sector era preocupante antes de la llegada del virus, ahora se ha agudizado. En definitiva, la COVID-19 ha empeorado lo que ya venía arrastrando una fragilidad extrema. Los fondos europeos tienen el objetivo de inyectar liquidez a los países miembros para su recuperación tras los efectos de la COVID-19. En los procesos de recuperación de las economías será clave el fortalecimiento de los programas de salud para intentar no volver a cometer los mismos errores. Desde CGT, a través de su acción sindical, se plantean unos objetivos y líneas de actuación que pueden ser importantes en el proceso de reconstrucción y recuperación que se pretende alcanzar a través de estos fondos. Será imprescindible una reducción de la jornada laboral y una reducción de los días laborales anuales para repartir el trabajo y mantener el empleo, así como los ritmos de trabajo. CGT considera que esto igualará las jornadas entre hombres y mujeres y repercutirá positivamente en la salud de las personas trabajadoras. CGT apuesta por unas jubilaciones anticipadas,
a cargo de empresas y la aplicación de los coeficientes reductores en los trabajos más lesivos física y psíquicamente. Además, se apuesta por el impulso de las actividades favorables a la transición ecológica y un modelo económico sostenible. La eliminación de los empleos precarios e inestables y la eliminación de fondos o ayudas para proyectos que vayan a crear empleo a través de las empresas de trabajo temporal, ETT, así como una reforma fiscal, son las líneas más importantes y decisivas que esta organización sindical expone para salir de una nueva crisis del capital, donde la misma gente no merece seguir sus consecuencias. Acordaros de darle a like, comentar abajo y compartir por todas las redes sociales. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Bea. Y ahora vamos a conectar con Nicola Siega, investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Muy buenas noches, Nicola. Buenas noches y buenas noches a todas y todos, y también muchas gracias por la invitación. Y saludos también a las compañeras y compañeros en plató y también a los que nos están escuchando a través del canal de YouTube. Muchísimas gracias. Nicola, como hemos visto, estos fondos tienen condicionales. ¿Cuáles son? Yo creo que es muy buena pregunta porque en realidad es la pregunta de la contrapartida, ¿no?, de los fondos. ¿Cuáles son las condiciones que Bruselas nos pide para esa entrega de los fondos? Yo creo que es también importante, ¿no?, saber que Pedro Sánchez hoy presentó en la Moncloa, como ya lo mencionó creo que Erika antes, ¿no?, el plan España Puede, que es el plan que ahora mismo cuenta con casi 212 medidas, de los cuales 102 son reformas. Y las 202 reformas, ¿no?, incluyen las reformas ya impensados o aprobadas en 2020, como por ejemplo el proyecto de ley de cambio climático o transición energética, ¿no?, o la hoja de ruta de adaptación para el hidrógeno o la estrategia de economía circular. También tengo que decir que hay también reformas que pintan también razonables, ¿no?, como modernización de la administración pública, plan para la igualdad de género en la administración y en los organismos públicos, pero tal como ya se mencionó antes, ¿no?, la reforma del sistema de las pensiones públicas y reforma laboral también forman parte de este plan y de este paquete de medidas para capturar los fondos europeos. Yo creo que fue Miguel, ¿no?, y Erika también apuntaron ya que si habrá condicionalidades, Bruselas pedirá a los Estados miembros una receta, y bastante probable la receta que ya vivimos después de la crisis financiera de 2008, que básicamente hemos visto que cuando se habla de modernización y flexibilización para las personas trabajadoras se traduce muchas veces en precariedad y inestabilidad laboral. Creo que es importante también destacar que los fondos europeos sí generarán deuda pública, es verdad, recortes, austeridad, pero hay como esa información de fondo, ¿no?, la pregunta que nos tenemos que hacer sí o sí es cómo se financia el paquete de Next Generation EU, ¿no? Lo mencionamos antes, que el paquete por sí mismo son 750.000 millones de euros, para el Estado español serán 140.000 millones de euros. Es que la Unión Europea financiará este paquete de estímulo económico a partir de la emisión de bonos, ¿no? Es decir, emitimos deuda mutualizada, donde los riesgos serán compartidos, ¿no?, entre los Estados miembros, pero eso significa también que sí que endeuda más efectivamente las futuras generaciones. En los próximos 5 a 30 años, la Unión Europea deberá devolver el dinero a los mercados financieros y por lo tanto deberá haber percibido, recaudado este dinero de los Estados miembros, ¿no?, y será probablemente, como ya lo mencionamos, a través de esa receta ya aplicada después de 2008. En ese sentido, las subvenciones de los fondos, si es la pregunta, pues no son gratis, vienen con condiciones, y cuando se reactiva el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, como Miguel ya lo mencionó, ¿no?,
seguramente habrá aún más presión sobre las políticas fiscales de los Estados miembros. Y por eso, en realidad, también estoy bastante de acuerdo con algunas medidas, digamos, para evitarlo. No solo quiero pintarlo mal, ¿no? Porque digo, también hay otras vías, cómo podemos financiar la recuperación y la transformación económica que necesitamos. Para evitarlo, podríamos explorar otras formas de cofinanciación, ¿no? Como ayudas no ligadas a los recortes del gasto público o reformas fiscales, como ya se dijo, y además asegurar auditorías de los fondos concedidos. Esto para mí es clave. Los fondos europeos se están clasificando como verdes y digitales, enmarcándose en una recuperación verde. ¿Qué significa esto para las trabajadoras? Sí, creo que aquí podríamos hablar de las otras condiciones, ¿no? Otras condicionalidades, digamos, de cuáles son los criterios que tienen que cumplir los proyectos y los planes de recuperación y resiliencia para captar los fondos Next Generation EU, porque tienen que cumplir el objetivo climático de la Unión Europea. Así es, esto también es la razón por qué hoy en el proyecto, o en el plan definitivo de España Pedro Sánchez presenta específicamente 39% de las inversiones que se presentan ahí que serán ligadas a la transición ecológica y 29% del total estará vinculado a la transformación digital. ¿Qué nos dice esto? Que aquí vemos claramente que la recuperación se clasifica como verde y digital, ¿no? Es la estrategia que ya mencionó Erika, ¿no? Detrás de esta estrategia hay el Pacto Verde Europeo, y que se mueve en realidad dentro del contexto del nuevo capitalismo verde, ¿no? Capitalismo verde, que significa que básicamente que se puede ir creciendo económicamente y mientras genera menos impactos ambientales y menos emisiones. Significa que se puede hacer más con menos, ¿no? Y como esto, pues a través de las tecnologías y de una mayor digitalización. Eso significa para las personas trabajadoras, por un lado, un fuerte impacto en lo que es la división sexual del trabajo, ¿no? Las tecnologías y los sectores industriales y sus tareas y subtareas están muy ligadas, son muy masculinizados. Y luego las empresas ya están publicando sus planes de automoción y de robotización, en realidad, de sus plantillas, y eso directamente tendrá un impacto a los trabajadores que se quedarán en la calle. Pues muchísimas gracias, Nicola, muy interesante lo Gracias que nos has contado y esperemos tenerte ya algún día aquí con nosotras cuando se pueda. Esto espero. Gracias. Isidro, nosotras, las gentes de CGT, entre otras, partimos de una crítica severa y rigurosa a toda esa falsa economía verde que venden y queremos llegar al suelo de la economía de la gente y así reivindicaciones como la jornada laboral de 30 horas pasa a ser esencial para que las personas tengamos más tiempo libre para el trabajo y para los cuidados, a la vez que se pueda trabajar todos y todas, y estas reivindicaciones se hacen con la consiguiente redistribución de la riqueza. ¿Crees que existe alguna posibilidad para que realmente esto fuera así gracias a un reparto de los fondos efectivo y justo? Yo creo que sí, claro que existen posibilidades, por supuesto, y de muchísimo menos trabajo. O sea, si la cuestión es que vamos hacia sociedades sin trabajo asalariado, tal y como lo conocemos. Es decir, que esto que llevamos diciéndolo desde hace 30 años, ahora es que va a ser perentorio. O sea, es que el trabajo asalariado como tal va a quedar como una cosa muy residual, medio de club de élite para los que sean de grandes empresas. El resto les toca algún tipo de figura de informalidad ultracualificada, descualificada, medio cualificada, ultrainformalidad. Es decir, el trabajo será una vez cada 6 meses, o cada 3, o cada 2, si se puede. El mercado, toda la reforma del mercado laboral lo que va es acelerar todavía más la rotación de personas por menos puestos de trabajo. Es decir, en algún momento nos tenemos que, creo que precisamente decirlo en un sindicato es el buen sitio para decirlo, no el malo, que tenemos que plantearnos
Quiero decir, bueno, esto es algo que yo en CGT me consta que se tiene bastante claro, no tengo ninguna duda, pero que este es el momento de llevarlo a la práctica, precisamente cuando los ámbitos laborales, sobre todo los afectados por los EREs, que es donde son fuertes los sindicatos mayoritarios, están absolutamente inutilizados, porque los sindicatos son corresponsables de los EREs, fundamentalmente, con lo cual, ¿qué tipo de lucha de clases va a tener lugar en esos lugares? Ninguna. Empresarios y sindicatos están a una, están en el reparto del dinero. Entonces, lo que pasa es que no solo eso es la lucha de clases, son muchas cosas. La lucha por el medio ambiente también lo es. Por supuestísimo, todo lo que tiene que ver con la reproducción social, con el feminismo, la economía feminista, la economía de los cuidados, porque todo esto se carga ya está cargándose sobre las economías domésticas, ¿no? Es central, es esa línea crítica, la vivienda. Fundamental, el movimiento de vivienda va a ser un movimiento central, aquí y ahora. Y es un conflicto muy claro y muy sencillo en el que en concreto en España se va a decidir muchísimas cosas. Es decir, la vivienda es un activo financiero o es un valor de uso. ¿Queremos las viviendas para vivir o queremos las viviendas para invertir? ¿Vale? Porque de momento solo existen como figura de inversión y solo muy residualmente una cosa con techo en la que vives. Pero de momento lo que existe es un montón de valores financieros. Entonces, en esa pugna, con todas las presiones por la bajada del precio de la vivienda, por la socialización de residuos más cerrados de la crisis anterior, más cerrados porque no tienen cierre sistémico posible, digamos, como la Sareb, ¿no? Digamos, hay una cantidad de... Claro, si lo mides en activos, eso no es nada. Si lo mides en casas donde vive la gente, eso es muchísimo. Las casas deben socializarse. Y tiene que haber luchas para ello, porque nadie va a regalar nada. O sea, ya lo hemos visto en Estados Unidos, lugar donde, pues, al haber menos Estado hay cosas buenas y cosas malas. Lo bueno es que la gente despierta mucho antes y ya está montado todo un cuadro de distintos tipos de luchas que están coordinadas, luchas contra el cambio climático, luchas antirracistas, luchas en la esfera de la reproducción, luchas queer por la disidencia sexual, todo esto está formando un frente, luchas también sindicales autónomas, no bien vinculadas al movimiento, lo que allí llaman Antifa, que sería más bien pues la autonomía juvenil de toda la vida en Europa, todo eso en Estados Unidos, centro del capitalismo global. Te quiero decir, para nada estamos en un escenario que yo creo que tenga que ser pesimista necesariamente. Lo que hay que focalizar mucho es, en una situación muy novedosa, quiénes son los gobiernos, quiénes son los estados y quiénes son las fuerzas con las que contamos, quiénes queremos cambiar las cosas. Eso es lo que yo creo que es la reflexión fundamental. Erika, nosotros también apostamos por la desmercantilización de la economía con inversiones millonarias en los sectores públicos más necesitados, donde la participación de las personas trabajadoras no solo cuente, sino que sea una parte del convenio entre las administraciones públicas y la comunidad. ¿Planteáis eso también desde vuestro colectivo? Sí, la desmercantilización de la economía, de sectores que son estratégicos para la vida digna de las personas, el desplazamiento también de las alianzas público-privadas para favorecer o extender las alianzas público-públicas o público-comunitarias, pues también es parte un poco de las propuestas, ¿no? del fortalecimiento de lo público-comunitario. También poner un poco en cuestión lo público, ¿no? Y cómo se gestiona para que no sea también funcional a este capitalismo, sino para que sea funcional a los intereses de las mayorías y funcional al abordaje de una crisis, una emergencia ecológica que tenemos encima, ¿no? El fortalecimiento de todos estos sectores de cuidado de la vida, ¿no? De la educación, de la sanidad, del agua, de la energía. Bueno, todo esto lo planteamos, y no solo nosotros, sino también diferentes colectivos, diferentes organizaciones, por ejemplo, que nos hemos articulado para denunciar los fondos en todo el territorio. Como decía Nicola, hemos publicado una guía entre diferentes organizaciones para clarificar qué es esto de los fondos, para ver cuáles son los riesgos que vemos y cuáles son las propuestas que tenemos. Denunciar también, ¿no? Todo lo que está consolidando y las amenazas que hay para las mayorías sociales y las amenazas para la crisis ecológica, ¿no? Entonces, digamos que en esa articulación estas propuestas toman fuerza, ¿no? Y aquí un punto también interesante que también se abordó en las jornadas de la Hidra de la semana pasada, y que Rubén, uno de los ponentes, proponía como uno de los puntos importantes de debate, que no parece que se esté prestando bastante atención, no solo el favorecer esas alianzas
públicas o público-comunitarias para la gestión, ¿no?, de todos estos presupuestos, sino también de situar en el centro del debate la propiedad, ¿no? La propiedad no solo de la vivienda, sino de los medios de producción o de los servicios de los que nos dotamos para pues establecer no solo esa desmercantilización, no solo el freno primero a la mayor mercantilización de cada vez más esferas de nuestra vida para que entren en los negocios de las grandes empresas, sino a eso, desmercantilizar parte de estos sectores y no solo que se plantee esa propiedad pública o estatal, sino una propiedad colectiva, una propiedad comunitaria, ¿no? Cómo avanzamos en esos parámetros en medio del contexto que también ha planteado Isidro, de las contradicciones, de los conflictos que se están también generando, cómo lo aprovechamos con una relación de fuerzas un poquito débil que tenemos las organizaciones sociales, pero cómo abordamos esos pasos. Solo una cosita para terminar, pues yo creo que requeriría otro programa, porque, a ver, la cuestión es, tal y como está previsto, o sea, con todo lo que ha pasado por en medio, eso que se llamaba Green New Deal y lo que hay ahora, pues bueno, es una versión como de emergencia, si queréis, como para salvar los muebles, sobre todo políticamente en la Unión Europea. Económicamente no creo que se aspire. Todo lo que tiene que ver con el capitalismo verde como movimiento de medio plazo es mucho más complejo, es muchísimo más complejo. Eso creo que, o sea, que eso es importante, digo, porque eso es un debate que quizás sí merecería la pena tener independientemente de los fondos europeos. Es decir, aquí, porque aquí sí toca hacer un poco de autocrítica, ¿eh? Porque claro, esto que vas a, pues estos fondos son horribles, ¿qué vas a decir? No hay por dónde cogerlos. Ahora, en cómo moverse en una situación como la actual, en la que el capitalismo está avanzando hacia territorios donde ha estado la crítica ecologista a tiempo y está generando como eso, es algo que hay que tratar con mucho cuidado, porque posiblemente se esté asistiendo a una transición parecida a la que intentó hacer el capitalismo con el New Deal o con el keynesianismo en su momento, con la incorporación de la fuerza de trabajo y el salario, pero como pagos a la naturaleza, ¿no?, en vez de pagos a la fuerza de trabajo, ¿no?, que es algo que cambió. Pues bueno, la faz del capitalismo de posguerra no es la misma que la anterior, y estamos un poco en ese momento bisagra, ¿vale? Las posibilidades de que eso funcione desde el punto de vista capitalista son muy pocas. Pero es que resulta que nos interpelan a los que... Porque además es que se nos va a buscar como certificadores, se nos va a buscar como mediadores en las posiciones en las que estaban los antiguos sindicatos. Entonces ahí hay una partida que jugar. A eso, que sería la siguiente, después de quitarnos de en medio esta especie de oleada de... Porque aquí lo que pasa es que realmente hay un ajuste que no se hace. Está todo el mundo como esperando a que se resuelva tal cosa. Bueno, pues tomamos nota y plantearíamos esta problemática en otro programa. Bueno, ahora, como ya sabéis, toca nuestra agenda rojinegra para recordar los eventos y los actos que tenemos en las fechas más cercanas. Este 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Poco hay que celebrar si atendemos a lo ocurrido durante los últimos meses. La pandemia ha dejado al descubierto las enormes carencias existentes en materia de seguridad y salud en los centros de trabajo. La precariedad laboral, una vez más, ha sido el detonante de numerosos daños a la salud y a la vida de miles de trabajadores y trabajadoras. La pandemia continúa entre nosotras, limitando muchas acciones y eventos que hasta hace muy poco disfrutábamos en las calles y plazas de nuestros pueblos y ciudades. Un año más, desde CGT, organizamos un concierto el 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Podrás verlo en la web Rojinegro TV a las 17 horas. El viernes 9 de abril a las 19 horas, desde el canal de YouTube Encuentro Estatal por la Memoria Democrática, ofrecen una serie de mesas redondas sobre la situación de las víctimas del franquismo y de la memoria histórica en el Estado español, dedicando en esta ocasión nuestra charla a los bebés robados. El viernes 23 de abril, de 10:30 a 14 horas, se realizará un curso por la plataforma de videoconferencia Zoom a cargo de Santi Herranz, ex trabajador de la Seguridad Social, Antonio Seoane, de Juezas y Jueces por la Democracia, y Desiderio Martín, de la Escuela de Formación Eladio Villanueva. Inscríbete en la web de in/formacioncgt.info. Muchas gracias, compañeras, y muchas gracias a las invitadas por venir y también por conectarse. Y sobre todo a vosotras que nos seguís desde casa. Recordad que el próximo martes tenemos un nuevo programa de Libre Pensamiento. Al siguiente tendremos un nuevo programa de Rojo y Negro Lucha y nosotras nos volveremos a ver el día 11 de mayo.
No os vayáis porque ahora os dejamos con el acto feminista que han realizado nuestras compañeras de Madrid para la visualización de las injusticias contra las mujeres y el sistema patriarcal. Salud y hasta la próxima. Hoy estamos aquí para alzar nuestra voz en contra de este sistema machista y patriarcal y realizar una performance que nos prohibieron realizar el día 8 de marzo. Para nosotras todos los días son 8 de marzo, pero nos pareció una vergüenza y una injusticia, y es por ello que estamos aquí para reivindicar todas y cada una de las injusticias que sufrimos por el mero hecho de ser mujeres y que vamos a contemplar en nuestro muro y que vamos a derribar. Injusticias son muchísimas, tanto por parte de la patronal, de la Iglesia, esclavitud, ablación, obediencia, trata, machismo. Es que hay miles y miles de injusticias que los dominadores, el patriarcado, podríamos estar así 10 minutos. Por todas ellas, contra las que no podemos estar de acuerdo y tenemos que luchar día a día, es por lo que estamos aquí, para que toda la gente se entere y gritar más alto si cabe que el día 8M. Durante toda la historia, las mujeres hemos sufrido la opresión del sistema patriarcal, el maltrato sistemático de la justicia, el olvido de los gobiernos, la subyugación de la religión y la explotación de la patronal. Este último año, todos los progresos conseguidos se han paralizado, silenciado. Este año, las mujeres de Madrid no hemos podido concentrarnos el 8M. Hoy sí. Tanto el lugar, el aforo y las medidas sanitarias eran las mismas. Pero era un día señalado para oprimirnos. Constantemente intentan hacer que retrocedamos, que no avancemos. Nos educan desde que nacemos en el machismo. Nos tratan de mentirosas en los juicios. Nos pegan y nos matan. El patriarcado crea techos de cristal blindados. Lo que realmente no saben es que da igual los muros que quieran construirse para detenernos. Porque juntas no nos podrán parar. Derribaremos todos los muros que sean necesarios para vivir en una sociedad con igualdad de condiciones en todos los ámbitos, donde no nos violen ni nos maten, donde tengamos libertad para decidir sobre nuestros propios cuerpos y donde nunca seamos juzgadas por ello. Compañeras, derribemos el muro.